Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos por acompañarnos. Estamos como cada miércoles, ahora un poquito más tarde, por cuestiones técnicas, aquí en su círculo de lectura shop, que lo organiza la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión estamos aquí de manera presencial, un grupo de lectores, iniciamos por la doctora Cielo. Yo soy Rubén Gamboa. José Luis. Fabiola. Bien, procesos técnicos, estoy traumada. En controles técnicos. Fabi. Y de manera virtual nos acompaña hasta donde vi, está Samuel y está Ari. Esperamos que más adelante se incorporen más chicos lectores y chicas lectoras. Bueno, en esta ocasión continuamos con el análisis del libro de Ghost de Giovanni Papini y toca el turno a 16 relatos iniciando por la FOM. La FOM es, aquí les preguntan, ¿qué es la FOM? De hecho, al mismo Ghost le preguntan, ¿conoce usted la FOM? Pues la FOM dice aquí que él dice que se trataba como una especie de ya, a mí se me figuró mucho como la FOM. Híjole, ¿sabes qué? Luego es uno de los mismos. Pues aquí está, ¿ya lo tienes? Sí, aquí lo estamos. Entre Tomás Matos. Aquí nos habla de que la FOM es como un plan que está como Friends of Nature. Dice que sus crímenes son completamente descentralizados y que los fundadores y los nombres no es imposible revelarles han partido del siguiente principio. El aumento continuo de la humanidad es contrario al bienestar de la misma humanidad. Dice que ellos, aquí se habla de Malthus. Malthus tenía una teoría, y esta que vamos a ver en el video que nos va a compartir Fabi, para conocer un poco sobre la teoría de este personaje, porque dice, Malthus tenía razón, lo están afirmando, entonces, pero ¿qué afirman? Vamos a ver, además de un minuto, segundos para que se vaya inspirada en 5 países. ¿Ya la probaste? En este nuevo vídeo explicaremos una teoría que conmocionó en gran medida a la sociedad y que ha sido utilizada por distintas sectas y logias con objetivos perversos, pero que como ellos interpretan, razonables. Presentamos la teoría de la población de Thomas Malthus. Thomas Malthus, célebre erudito inglés del siglo XVIII, publicó el ensayo sobre el principio de la población, en el cual explica dos postulados. El primero dice que la población, cuando no se ve limitada, aumenta en progresión geométrica 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. en periodos anuales, de tal modo que se dobla cada 25 años. El segundo postulado establece que en las circunstancias más favorables los alimentos no pueden aumentar más que en progresión aritmética 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. por año. De estos dos postulados, Malthus llegó a una conclusión dramática. A menos que se tomaran medidas, vendría un momento en que los alimentos no alcanzarían para todos. Dicha teoría pudo haber inspirado los manuscritos de las piedras guías de Georgia, las cuales dicen que la población debe de mantenerse por debajo de los 500 millones para mantenerse en armonía con la naturaleza. Estas piedras están relacionadas estrechamente con la secta Rosacruz y que pueden ser las mentes detrás de un genocidio, el cual se dicen solo sobrevivirán las personas más altas. Ahora surge la interrogante, ¿creen que es nuevo orden mundial llegue? Si les gustó el vídeo, suscríbanse, denle me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Ahí habla que en esta teoría de Malthus, que la población no debe superar los 500 millones hasta el 2010,
ya no estaría, o sea, fuera un catálogo que el siguiente enlace, Fabi, ahí está, normalmente se acierta. Eso me dice la población que hay, cómo va creciendo la gente, cómo creciendo la En el enlace que te enviaron. El Ahora ya no lo Ya tengo. entramos. Yo ya. Ahí voy, yo te ayudo. Mira, Mary, ¿nos escuchas? Sí, nos escuchas. Le puedo quitar el micrófono. entonces, pues, Eso yo. ¿Verdad? Hola. ¿Cómo va aumentando? ¿Cómo va aumentando? 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90. ¿cuánta es la población masculina actual, la femenina? Es una población que vive en el mundo, las muertes en el Las mundo. muertes de hoy comparado con las muertes de hoy. O sea, el 30% son el 30% de los nacimientos son más o menos las muertes, 30-35%. Fíjate, Son las muertes. O sea, que quedan 2/3 partes que va creciendo la población. ¿No? 60% de la población que va creciendo. eso es lo que está viendo como... No estamos hablando de diferentes. Sí, oye. Porque, o sea, sí debe de tener algo persistente. ¿Y cuáles son los insumos para ese sexo? ¿Quién sabe? Buena pregunta. ¿Dónde es? Población mundial. Bueno, yo siento que solamente las muertes, por ejemplo, oficiales, o sea, por ejemplo, Registro Civil de México, sí, él tiene un software que está en línea, entonces él tiene que tener una liga para cada acta que estén dando de alta, pues en automático, ¿no? Se va, algo así tiene que ser. Así con todos los países, ¿no? Sí, claro que va a haber, por ejemplo, países que no tienen un registro como tal porque no cuentan con la tecnología. Por más que digamos, esta brecha digital sigue siendo enorme. No, sí debe haber un software. Claro. Tiene que haber. Yo lo veo cada semestre con los chicos de preparatoria, y es impresionante la brecha digital. Y por más que digamos. Bueno, estos enlaces, ¿sabes? Se los va a compartir el viernes, ya estaban bien todo lo jueves. Ya le va a pasar algo. Bueno, aquí hay poblaciones de la parte de naturales que el progreso en la ciudad, por llamarlo de alguna manera, va creciendo uno por uno y la población no. Entonces, pero que hay ciertos factores que contribuyen a que este crecimiento de la población no vaya tan acelerado como el tráfico automovilístico, el comercio de los pacientes y los progresos del suicidio. Yo busqué esto de progresos del suicidio y lo que yo encontré fue que se refiere como a la contaminación del aire, la contaminación de las aguas. Es lo que nos ha ayudado a que las personas fallezcan más rápido, ¿no? Esos son a lo que les encontré los progresos del suicidio. Pues eso es el suicidio. Por ese término, ¿no? Sí. Nos estamos suicidando con los progresos. Sí, porque cada día, antes pues se supone que vivías en un ambiente más sano, sí, ahora el cáncer, ¿qué porcentaje? ¿Cómo recibe el cáncer, las enfermedades? ¿Sí? O sea, nos echan la culpa que somos los únicos que vamos a morir de cáncer de fumadores, pero no. También el smog y la contaminación afectan. Los alimentos hacen también. Es que realmente yo creo que los alimentos transgénicos todo el mundo está comiendo, por más que digan
que son 100% libres de pesticidas, no. Porque ¿cuántos años tienen manejando? 40, 50 años, creo que tienen eso, ¿sí? Creo que también nacíamos nosotros. Y ya estaba, ¿no? Entonces imagínate quién realmente hizo un banco de semillas libres de contaminantes. Yo creo que ni eso, porque ellos sembraban y al momento de que ellos guardaban sus granos, lo abonaban, pero lo abonaban muy natural y era un pesticida que estaba acabando con los pájaros, acababa con los insectos, entonces les llegaban más plagas en cierto momento a la vez, ¿no? Pero ya traen un pesticida, entonces, pues yo creo que ahora libres de contaminantes creo que no hay. No nos platican. Bueno, fíjate que pues bueno, que también ayuda a eliminar los terremotos, las situaciones naturales. Pero ellos, para contribuir a que más gente se vaya moviendo, se utilizan tanatosfera. La tanatosfera de la zona. La forma en tanatosfera es la forma en que ellos... No. Aquí dice tanatófila. Tanatófila. Y se refiere a la muerte, como a un placer por morir. Sí, debe ser, tanatofilia debe ser, ese sería el término correcto, tanatofilia, ¿no? Gusto por la muerte, tanatofilia. No, por lo contrario. Sí, porque existe algo igualmente precioso y que podría llamarse moralizador. Dice aquí que ellos se dedican a impedir la ruina del estándar del Oxlack, amenazando por Listo. Ahora sí, quítale. que la ley Que se quite. Espérame, mamá. Cálmate, mujer, que se vaya. Ellos, pues, Ahora sí. Espérame. Algo y por ejemplo, ¿quiénes son ellos, Lajón? ¿Quiénes son ellos para ayudar No, es que ahí no lo quito, lo quito. Ahí está, ya se quitó, a ya una se quitó. persona indeseable? Yo creo que por eso a mí se me figura como teacher. A mí, Ah, se quedó su voz, yo puedo decir que es más deseable. Alto teclado. Ay, su voz siempre. Fue muy inteligente. Para mí, eso me puede afectar. como en medios de desambrazo, Un accidente ahí, por ahí, a medio camino. Podemos mandarle un nomás lo ponen el Pero todo lo dice para no se entiende nada. ya viene el 26, pero de todas las semanas se pasan a responder y una se les acuerda con las inconscientes de salud fuerte. Samuel, ¿no te acuerdas cuántos años van de la vecindad? ¿Años? ¿Dos? Quizá un poquito menos, porque también No les entiendo nada. el tiempo de decimos por ahí, entonces está cumpliendo apenas por 2 años. Sí. Y luego armar una marcha de los jóvenes estudiantes que podrían... 2014. Se puso Samuel que no se escuchó. Hablar mucho de las interpretaciones y de demás decisiones que hoy día de la escuela. Ya han buscado Pero yo creo que tienen dos, eso y también la queja de los ¿Pero maestros. en dónde escribes, Nelly? Del lado izquierdo de la pantalla aparece Vamos por lo de... Una,
una cosita como de Una de que están como un una vasito azul de vida y del lado derecho te parece. y cobertura los ¿Lado izquierdo, mamá? visuales que la ley no castiga. ¿De pantalla? Y te vas la flecha hasta el fondo. Ajá. Ahí arriba. Dice chat. Ajá. El micrófono. Cuando estaba él con su Experimentos, sí. ¿es ahí donde Ava Sorrena? No dice, esa fue la isla. Fue la isla donde dice, por el occidente, o sea, ¿verdad? Fulano tal, luego tenemos 3 años que no, pues, era cuando estaba dividida esta Alemania y todo eso, entonces, como ese más adelante aparece la opinión así, Tenemos algunos comentarios virtuales. ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? No se escucha bien. Entonces les voy a pedir que hablen un poquito más fuerte, muchachos, porque a lo mejor el micrófono no es tan bueno que digamos. Por favor. De acuerdo. Entonces, aquí dicen que ya al final, el último párrafo dice que God dejó ver a los cuatro apóstoles de la fe hasta el final. Deseo de verlo todo y confieso que algunos de mis razonamientos no me disgustaron. Muy mal. Está libre como yo lo estoy de una preocupación moral o religiosa, no puede oponerse seriamente a una tal dialéctica. No tenemos más que una vida y la vida consiste en tener una buena razón y el convite universal. El programa de los amigos de la humanidad es lógico y científico. Sin embargo, mi repugnancia asociarme con nuestra realidad y con el vínculo secreto hizo que no me distinguiese. Vi, sin embargo, buenas esperanzas en el de la fe, hasta el temor de ser objeto de represalia. China, Está apagado. para esto llega a pasar nosotros con la vida real. Él hubiera mucho a este ensayo de la fe. Una parte de la FON, sobre formar parte de la FON. Sobre formar parte, porque dice aquí que Entonces ya no me a lo mejor le dijo, es como me acabas de mencionar, hubo cosas que no le parecieron tan mala idea. En algunas no las aceptó, pero otras por eso es que le dejó así como que, pues luego así como para después por estas profundizar. Que por eso no se Ya podemos casi hacer una justicia, ya pues la ley no lo hace. Digo, como que yo me inclino por esa idea, no por las otras, ¿no? Pero sí, y a mí se me figuró como tipo esa de la eutanasia, o sea, pues, ¿sabes qué? Muerte rápida, lenta, que les vaya bien ni uno menos, ¿verdad? bueno, ¿qué parece si pasamos al siguiente relato? La ciudad abandonada. Dice que inicia así, la ciudad más maravillosa que he visto en toda Asia es sin duda alguna aquella que descubrí, una noche de octubre, al oriente de Flamino, en pleno, Pero igual, En pleno desierto. ¿puedo decir eso? Que la caravana de familias que estaba reunida bajo con ya trabajo en su pan, y dice que era demasiado lenta para él era un hombre de América, acostumbrado al trabajo, de trenes de lujo. Dice que los conductores mongoles se le habían hecho odiosos. es que yo siento que ahí en el desierto, imagínate, en el camino en el camello, con aquello no hay prisa. Y este señor que quería comerse al mundo en un solo día, le estaban quitando su tiempo. ¿Sí? O sea, yo lo que sentía ahí, que le estaban quitando su tiempo con aquella Por la lentitud. costumbre de estar siempre acelerado. Ándale.
¿Qué nos pasa? Y luego aparte dice aquí que en una de las líneas hicieron un alto para comer y se prepararon la famosa bebida de los mayores, el té con manteca fundida. ¿Qué les parece que tenemos un video? ¿Qué con manteca fundida? Es una delicia. ¿Cómo lo hacen? El enlace que les dan, por favor. Era un prensa. Bueno, por ejemplo, los montañistas, los que hacen montañismo de altura, eso es lo que necesitan. La grasa de Esas tapitas al día para ir Pero no es con la leche, con la mantequilla, como la hacemos con la leche. Me parece ese animalito. El tigre son las vacas. Sí, son como vacas muy, más unos cuernos de otro tipo. Sí. ¿Lo buscamos entonces? No sé cuándo. No, más bien como un búfalo, exactamente. Ahí está. Pero no se pondrán malos del colesterol. Digo, me pregunto porque están. Aparte, Se dio 60 tapitas al día. Esto es una medida caliente. Sí, puede ser que no se les sature, ¿verdad? Como que podemos también decir grasosa, como cuando empieza grasosa, A ver, por ejemplo, quien toma chocolate, el chocolate caliente, que con una buena leche de vaca, es muy pesado el chocolate. El chocolate es mucho, pero yo tengo niños que lo toman en agua, por lo pesado que es con la leche. Entonces, pero es que, volviendo a los veganos, el gasazo que hace allá, entonces el metabolismo es diferente también y la reacción en el cuerpo, ¿no?
Y bueno, aquí habla sobre que de repente en su camino, como que vieron la ciudad, pero como que era una ciudad dibujada, no sé, Él llegó y vio unas paredes, o sea, unas, ¿sí? Y lo que él buscó fue cómo entrar, pero no había gente afuera de esas grandes paredones, ¿sí? Y pues rodeó, sí, porque nos dice que caminó para encontrar ¿cómo se llama? Porque además forzaron mucho a los caballos, porque dice, los caballos no daban señales de cansancio. Y llegan ahí y encuentran una fortaleza. También es un palacio, ¿sí? En medio del desierto, ¿no? Y busca ahí las puertas, pero lo chistoso es que ni el caballo quiso entrar. Los caballos son, los animales perciben exactamente muchas cosas, ¿no? Y sí, ¿verdad? creo que todos, no hay un animal que no se acuerde. Yo quisiera, Adela, por favor, no se puede. ¿Por qué hablan del Tíbet? ¿A qué relato se refieren? ¿Qué relato están comentando? A ver, otra vez. Ciudad abandonada. Ya que dejamos con y seguimos con la La ciudad. ciudad abandonada. Este habla sobre un té al que le ponían mantequilla fundida. O sea, aquí en esta versión que yo tengo dice manteca fundida. Pero ellos llaman manteca. Mantequilla fundida. Y nosotros ponemos manteca de cerdo. Ay, que no me traje la otra. Sí, cuando dice manteca, pues porque con manteca se me pasó echarle la mesa. ¿Sí? Como que partes que no se entendieron bien. Y a lo mejor la gente que no quiso entrar era porque conocía algo de historia, alguna leyenda, alguna maldición, idea que tenía sobre ese sitio. Y el ser extranjero, diría que Bueno, es que sí son mucho los relatos, ellos son las costumbres, ¿no? Y por ahí contaba la historia que había una fortaleza fantasma, yo creo, que es lo que pasó con la persona que lo estaba acompañando, ¿no? Y como Bob era una persona, pues él tenía que sentirlo, tenía que vivir las cosas, no era, ¿sí? A él no le platicaban, él tenía que tocarlas, vivirlas, olerlas, para poder, por así decir algo, ¿no? Sí, de hecho, o sea, como que entró así, mira, como que ustedes no quieren, bueno, yo sí voy, los caballos tampoco quieren, entonces yo entro caminando, pero sí dice que vio muchas cosas, pues ajenas a él, a lo mejor, ajenas a su cultura, ajenas a sus costumbres, sus ideas, y a lo mejor, bueno, dice que se vio a 2 serpientes antropocéfalos que flotan, que estaban cerradas como la otra, no se sabe de las murallas, cómo estaban decoradas. Entendió dice una corona de figuras demasiado grandes para ser ellos. Al acercarme dijeron de patas de piedra de animales. Reconocí a Dios, el caballo, y el dragón. A ver, Adela dice, la ciudad abandonada me pareció fantástica. Llegar a una ciudad así ha de ser emocionante, pero también sobrecogedor. Y algo tenía el mongol cuando no quiso entrar. Pues es una sabana entre los páramos. Dice que llega a una ciudad vacía también. Fíjense, porque además Gita se sentó en el suelo, pegó su cabeza en la muralla, como la muralla de los lamentos, ¿no? Y sacó su rosario y se puso a hacer. Ajá. O hacer su rezo, ¿no? Sí, sus oraciones. El lugar que era. Pues a mí una cosa que me era, no sé
que por nada del mundo entras en el secretario. Y buscar un lugar así, que sería más local, no me dieron la oportunidad de buscarlo. Dice que pues, ya que estaba dentro de la ciudad, pues empezó a sentir el horror. Dice que estaba abandonada por los hombres, desierta en medio del desierto, y era bajo la luna. No, yo no. No, y si ya no sabes cómo te sales, ya estás ahí, le tocó la noche ahí, así que... Pero se fijan, o sea, que esa plaza, siempre los espejismos, aparecen en la noche, porque en el día pues está el sol, ¿no? Entonces, como ellos andaban en la noche por la prisa, y andaban buscando una caravana de nómadas para poderse guiar con ellos. ¿sí? Entonces, pues sí dice que a la hora que entró y encontró, las casas eran bajas, y a lo que me pareció pobres y deplorable aspecto. Y dice que al final de cuentas, por más que intentó nadie en Mongolia, quiso decir el nombre de esa ciudad, pero dice que se olvida la zona. Como que esa ciudad quedó en su subconsciente, ¿no? Sí, porque dice, me siento cansado por la nostalgia, por un gran deseo de volverla a ver. O sea, el mismo misticismo que encerraba esa ciudad le llegó tanto que por eso, o sea, por todo lo que vivió allí, que el mismo abandono, la misma soledad que vivió allí, en ese lugar, pues quedó muy impresionado y a la vez como con muchas dudas, ¿no? Porque ni siquiera saber el nombre, ni siquiera por qué está así o por qué quedó así. O sea, con todas las interrogantes, por eso es que, bueno, ya estuve ahí y qué más, o sea, pero fíjate, no sé nada de ella, ¿no? Ajá, esa ciudad llegó aquí, comencé a sentir el horror de aquella ciudad espectral, abandonada por los hombres, desierta en medio del desierto, bajo la luna, en aquel véralo de callejones y plazas habitadas únicamente por el viento. Me sentí espantosamente solo, infinitamente extranjero, irrevocablemente lejano de mi gente, casi fuera del tiempo y de la vida. Me sentí sacudido por un escalofrío, tal vez de cansancio y de hambre, tal vez de espanto. El caballo caminaba ahora muy lentamente con el belfo hacia el suelo y de cuando en cuando se tenía y tenía. A mí se me figuró que esta ciudad era un reflejo de Gog. Gog era vacío, era solo, porque esta ciudad, ¿sí? Se ha fijado que hay algunos relatos que lo vuelven a su realidad y está solo. Él no tiene a nadie. Más que nada es soledad, no es tanto solo, sino que es soledad. Pero esta soledad misma, ahí como mostrada en la ciudad, ¿no? Es que él puede estar parado, rodeado de una multitud de gente, pero está solo. Y aquí nos dice, yo le puse, la ciudad, de horror, se sintió solo, se sintió extranjero, lejano de su gente y fuera de la vida. ¿Sí? Y deseo de volver a verla, le tengo un deseo de volver a verla y la recuerdo en sueños, ¿no? Entonces yo creo, si Gog hubiera sido una persona alegre, que tuviera familia, que tuviera hijos, amistades, yo creo que esa ciudad hubiera parecido llena de vida, con flores. Son los espejismos, para mí es un espejismo del desierto, y es el espejismo de él. Gog hubiera sido mejor. Que lo hicieron en el... Yo creo que si Gog hubiera sido sociable, amigable y todo lo que dijiste, la experiencia en el castillo hubiera sido terrible.
primero te dan ganas de volver a ver, de volver a devolver por la manera de ser, como es sociable y todo, entonces al encontrarse en un lugar donde no hay nadie. Pero yo siento que la ciudad no hubiera sido esa ciudad sola. O sea, esta ciudad sola, abandonada, era el reflejo de él, en ese momento. Por su situación como estaba en ese momento. Pero si él hubiera sido otra persona, esa ciudad, su espejismo hubiera sido lleno de vida y probablemente lo hubiera atrapado, yo siento, ¿no? Porque Gog huye de su misma persona, por eso salió de la ciudad. Al momento que a Gog le dio miedo, él sale de la ciudad. Dice Adela que cuando comenzó a sentir horror de aquella ciudad espectral. Dice, ¿será que en algún momento de su vida Giovanni habrá conocido una ciudad así? Pudiera ser. Pudiera ser. Yo pienso que sí, ya había conocido de alguna manera. Es que eso es lo que iba, cuando se supone que como simbolismo y desierto te va precisamente a encontrarte tú mismo. Porque está solo. Porque solo así, como solo te vas a poder encontrar. El tumulto de la gente no te lo va a permitir, o los ruidos exteriores. Necesitas adentrarte a un desierto completamente para poderte encontrar. Y como dices ahí, en el momento en que se encuentra es en el espejismo, es en esa ciudad. Y lógico que te va a horrorizar lo que tú veas de ti mismo. Y me quedé pensando en la pregunta que dices, si hubiera sido mujer y que pasara eso, sería lo mismo. O sea, si se iba a encontrar a ti mismo como persona, aquí ya no es el que seas mujer o que seas hombre. Siempre te va a horrorizar lo que vas a ver de ti. Eso es como casi un parámetro, ¿no? Es rarísimo o no se conoce algo donde digan, me encontré y como dice Cielo, no, pues es una ciudad alegre, llena de gente. No es cierto. O sea, cuando te encuentras a ti mismo, es una soledad terrible y como lo acaba de mencionar Adela, espectral, o sea, de darte miedo, ¿no? Y en este caso, pues precisamente el encontrarse a ti mismo, pero a la vez yo sí me quedo con eso de que aunque te dio miedo, ahora sí quieres saber más respuestas, ¿no? En tu vida. Dice, antropológicamente se han encontrado infinidad de ciudades abandonadas. Acuérdense que era antropólogo. Perdón, Trabajó en una biblioteca del Museo de Antropología. Por eso, este libro es un reflejo total. Y bueno, nos vamos ya a la visita a Gandhi. Brincamos. Está interesante. No la leí todavía. O sea, tú ves a aquel hombre, yo me lo imaginaba sentado en el suelo, en flor de loto, meditando y diciendo, me están siguiendo algo que no es cierto. Ah, como dice, cabrón, ¿qué está pasando, no? También a mí me tenía que nunca lo había visto. Dice, ¿puedes dejar el párrafo? Dice, no quería abandonar a la niña sin haber visto a más pele del movimiento. Y fui hace 2 días al Satyagara Ashram, domicilio de Gandhi. Dice que Gandhi lo recibió en una estancia casi desnuda, en donde él, sentado en el suelo, se lleva meditando junto a un altarito inmóvil. Me ha parecido más feo y descargado de lo que aparece en la fotografía. Era fotogénico, y le dice, Gandhi, ¿usted quiere saber por qué dejamos expulsar a los ingleses de la India? Es que sí es cierto. Dice, soy el menos hindú que todos mis compatriotas. ¿Por qué? Porque yo me crié en Inglaterra y me di cuenta que los ingleses son muy nacionalistas
no quieren a otros de otro país en su país. Entonces, dice, yo me vengo a la India, soy hindú, no quiero a los ingleses aquí. Así de sencillo. Y por eso es que él dice, soy el menos hindú, porque estoy con el pensamiento inglés, no con el pensamiento de mis compatriotas. Juan sí es grande ese hombre. y con mucha razón, o sea, de otra manera, y sí es cierto, o sea, dice, soy el menos, y sí, porque si no, dice, yo los recibiría normal como mi gente los ha recibido. ¿Verdad? Porque dice aquí que los de la India, o sea, no se fijan en la carnal, sino que están enfocados en lo espiritual. Yo problema que ellos gobiernen y lo respeten. En esta situación ya no estaban, a los niños estaban siendo respetados, ¿no? Bueno. Dice, el hindú vive en el reino del espíritu puro, aspira a la eternidad. No importa que le gobiernen rapados, indígenas, emperadores extranjeros. Dice, por eso soportamos durante siglos el dominio mongol y el maometano. Entonces, como son personas muy pacifistas, tranquilas, pero y su mística principal va más allá de lo material, por eso es que no les importa que esté quien esté o como esté, ¿sí? Porque ellos esperan algo más después de su existencia física, ¿no? pero aquí también dice que él se convirtió en un hindú americanizado. ¿Por qué? Porque un hindú auténtico puede tolerar ser esclavo. Dice, un hindú americanizado y el presidente de la India como de Inglaterra los ingleses. O sea, no, yo a mí todo este relato me encantó, o sea, mucho reflexionar. Sí, es que no te hagas imaginar esa perspectiva, ¿no? No, yo nunca me la imaginé. Entonces ya hasta que ves este decepción. Es que, fíjate, como dices, imagínense en India, a los monjes, ¿sí? Ellos son toda paz y tranquilidad. Yo he visto que en las películas y todo eso, que llegan, los atacan y ellos sentados esperando a que los golpeen, a que los maten, a que los avienten. O sea, esa es ¿cómo se llama? La religión, la mística de los hindúes, ¿no? Pero Gandhi realmente, si lo vemos desde ese punto de vista, fue un revolucionario, ¿sí? O sea, él, con toda su enseñanza, todo lo que movió al mundo, no era un hindú 100%. Es como él mismo lo dice, o sea, yo traigo la mentalidad europea. Por eso es que no los quiero aquí. Entonces, el europeísmo ha impregnado de tal modo la India que nos hemos visto obligados a levantarnos contra Europa. Si la India hubiera permanecido puramente hindú, es decir, tierra realmente, toda contemplativa y papelista, nadie de los nuestros habría pensado en sacudir el pie de Luis. ¿Algún comentario? Chicas, Samuel, Dice Gandhi, no quiero ingleses en mi casa, precisamente porque me parezco a ellos. Me parece muy único eso, de que el hindú se preocupaba solo de la contemplación. Dice, los antiguos hindúes se preocupaban muy poco de las cuestiones de la tierra y mucho menos de la política, metidos en la contemplación del Atman, del Brahma, del absoluto, deseaban solamente fundirse en el alma única del universo. Para ellos la vida ordinaria exterior era un tejido de ilusiones y lo importante era liberarse de ella lo más pronto posible, primeramente con el éxtasis y luego con la muerte. Aquí me vino luego a la mente que bueno, siempre lo que más teme el hombre
es la muerte. Y ellos no, me imagino que ellos no, por esa frase precisamente, porque si ellos lo que más esperaban es esa muerte, o sea, por eso no les importaba todo lo externo a ellos. Dice Adela, Gandhi efectivamente fue educado en Inglaterra y claro que debe haberse empapado de su ideología. Yo acabo de encontrar aquí uno que dice, aunque fue el artífice de la independencia de la India en 1947, Mahatma Gandhi, gravemente es evocado por ese logro. En primer lugar, porque lo más inspirador de su figura no reside tanto en aquel fin como en los medios, es decir, en sus casi 3 décadas de perseverancia en su activismo pacífico fundado en la no violencia y en la fuerza de las convicciones. Y en segundo lugar, porque sus metas siempre fueron mucho más amplias que abarcaron la abolición de las castas, la justicia social, la transformación de las estructuras económicas y la concordia entre religiones, designios que convertían en el ideal de una profunda renovación ética y espiritual del ser humano. O sea, ya con esto nos está diciendo pues que no es el prototipo, el típico hindú, ¿no? Como dijo Adela, ¿sí? Si él fue educado en Europa, pues su mente no es ya. ¿Qué pasa cuando uno sale de su país? Tienes que adaptarse a la mentalidad de la forma de vida del país, ¿verdad? Y llegas tú, si vas a un país que tiene más desarrollo, ya sea educativo, ya sea comercial, económico, llegas a tu país y se te hace poco. ¿Qué nos pasa con los migrantes que van al norte? Por eso se quieren regresar al norte, porque ven muy diferente. Al principio era tu tierra que amabas y no querías dejarla, pero la ves tan diferente al modo de vida de allá que la quieres transformar y la quieres modificar al estilo de ella, ¿sí? Porque te gustó más como se ve. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Gandhi? ¿Sí? Gandhi era un migrante, pues, y regresa y ve aquella pobreza, siempre Inglaterra, o sea, trató de dominar a India, porque de hecho hubo mucho tiempo que tenía servidumbre, era hindú. No sabía. Gandhi, Entonces, si Gandhi no se hubiera educado en Inglaterra, no hubiera sido Gandhi. No hubiera sido Gandhi, exacto. ¿cómo hubiera sido Gandhi común? Ah, ¿qué? No, sí, Gandhi común. Gandhi común. Bueno, aunque Gandhi no era su nombre real, era como un hijo de nadie. Por cuestiones de tiempo lo pedimos, porque este tema no está para hacerlo. Gandhi, luego seguimos con ya. Volvemos como en el capítulo, como el de los 3 magos, el de los 4 magos, ¿sí? Era una persona que quería conocer de todo, que quería saber de todo, y pues yo creo que el rumor que llega, ¿no? A todo mundo, quién eres, tiene mucho dinero, y si Austin, pues es otro estafador. Sí. Pero aquí él habla de ser superior, que no sé qué, y aquí dice que él como que traslada, pero vivo. Sí, vivos, o sea Y aquí que... dice que deja los hijos a personas doble. Tenemos un video donde viene hablando de ese caso. Es un video que dura como 7 minutos y vamos a ver nada más tantito. Pero luego lo pueden visitar en el curso. No, este es el video. No, el video. Acá este es un sitio y ahí en abajo, por favor, dice
O sea, vino dando ciertos sorprendentes cosas, está interesante también, pero dice aquí que le va a dejar a los difuntos a este señor por una situación que vivió. Pero sí, ese creador fue político, dale más para abajo, dice, si bien como suele suceder en las mentes inquietas, su educación religiosa había generado el efecto contrario y lo habían convertido en agnóstico. Algunos hechos trágicos hicieron que Arthur Conan Doyle volviera a la religión. Otro personaje similar que estamos viendo. Dice, en 1906 murió su esposa Luisa. Poco antes de la Primera Guerra Mundial murió su hijo Kingsley, y tras la guerra murieron sus dos cuñados, dos sobrinos y su hermana Inés. Naturalmente, Doyle estuvo en una gran depresión, por lo que buscó consuelo en el espiritualismo y trató de encontrar pruebas de la vida después de la muerte. Pues ahora dice que lo de los muertos se lo deja él. O sea que como habla sobre la espiritualidad en ese tema, y él con sus crisis emocionales religiosas, por eso se dio la tarea de ver varias culturas o varias corrientes ideológicas religiosas. Y en este caso es la espiritualista, y se encuentra similitud con él, como dices tú, porque por lo que vivieron con lo de la guerra, en relación a la guerra y cómo se... Aquí dice que este señor Doyle, dice, se convirtió en miembro de la renombrada organización sobrenatural de Ghost Club. Mira, es el cazafantasma de esa época. Pero bueno, no es mucho, ¿no? Y cuando realmente le dice a él que piense en qué persona quiere él traer de las personas vivas, pues volvemos otra vez a su soledad. O sea, Goff era un hombre solo. Lo hizo reflexionar sobre su situación, su vida, pues sí, a veces nos pasa que alguien nos dice algo y nos hace pensar, nos hace reflexionar sobre la situación en la que nosotros nos encontramos. Entonces, pues dice aquí que él simplemente no contestó la carta, no telefonó. Sí, aún sí parece una persona racional y seria, y tal vez no comete un daño. Pero lo he pensado y lo he pensado. No me convenció. Yo no tengo a quién. O sea, tú puedes decir a tus padres, a tus hermanos, a alguien que quieras por el deseo de que pues él no tiene nadie, no le llamó la atención. Y bueno, continuamos con lo de las máscaras. Yo lo que ustedes digan ahí. Lo de las máscaras, esto se me hizo interesante desde el título, de máscaras extrañas. Dice que compró 3 máscaras japonesas antiguas, japonesas maravillas. Enseguida las como de cuarto para su decoración. Dice, el hombre es más artista que la naturaleza. Nuestros rostros verdaderos parecen muertos y sin carácter. No le mandamos invitaciones. A ver si nos hacía falta alguien. Ahorita me está saludando. ¿Le mandamos? Sí, No me olvidé. ¿Ya cómo está? ¿Así? Pero está como en este lado. ¿En ese? No, está en A ver si te puedo decir cómo está. A ver si te lo voy a dar. Porfa, mejor. Sí, no, de máscara no sé, pero ¿Sí me gusta de las máscaras? No sé de eso. Se me hace muy interesante porque él habla de que los primitivos romanos, dice, se ponían máscaras como salvajes, y eso era como para atacar el enemismo.
un modo de intimidar. Sí, o sea, yo me imagino como cuando usan el títere o una cosa así, ¿no? Que te ayuda o ayuda a quien lo trae a poder sacar el interior que no lo pueden hacer sin el títere. Entonces, igual la máscara, o sea, te ponen la máscara para poder sentirse que con esa libertad de hacer otras cosas, que cuando te la quitas ya no muestras, no te atreves a mostrar. No nos ahorita la película de la máscara. Ándale, la personalidad, cambia totalmente la personalidad. Aquí yo lo que entendí es de que, A ver, dime por qué. ¿por qué él sugiere que por qué no usamos una máscara? Y si, porque las ventajas de adopción universal de la máscara serían muchas: higiénicas, te protege la piel, estética. La máscara fabricada por encargo nuestro sería siempre mucho más bella que la cara natural. Moral, la necesidad de disimular, es decir, componer nuestros rostros con arreglo a sentimientos que casi nunca experimentamos. Les doy rápido nomás. Educativa. El uso prolongado de la misma máscara, como demuestra Max Verboom en Happy Hypocrite, el hipócrita feliz, acaba por modelar el rostro de carne y transforma incluso el carácter. O sea, que cuando las personas usan un antifaz, ¿sí? Es lo que te digo. Entonces, él nos dice que podríamos tener nuestra máscara. ¿Qué tal si el día de hoy yo no tengo ganas de saludar a nadie? ¿Se acuerdan de los supersónicos? Sí. Como la caricatura ahí decía que la esposa de Sónico, cuando iba a hablar por teléfono, le agarró una máscara y se la ponía en la ella traía sus tubos, y ya iba a hablar con otra persona y se ponía su máscara ahí. Para que no vieran que estaban con los tubos. De este libro de Happy Hypocrite, no sé si te pasó Me iba a algo preguntar de ahí si lo investigaron. del Happy Hypocrite. A ver, este es un libro. Sí, es antiguo. Ya en el 2012 lo tradujeron al español como El farsante feliz. Vuelvo a lo mismo, o sea, utilizan el títere, utilizan la máscara para poder sacar cosas que tú sin la máscara no lo puedes hacer. Y como él es un solitario, un solo, por eso es que la encontró maravillosa, porque solo así puede sacar cosas que normalmente, pues no, así no soy yo. ¿Cómo ha sido de televisión? ¿Cómo se llama los que se ponen la máscara? Los namorantes, Venecia, que era muy típico, pues, el carnaval, que usaban la máscara para cubrir su identidad y hacer destrozos. Era la intención, por eso lo máscara. Y como tú dices, es que modelar el carácter de quien la lleva, para cambiar de personalidad completamente. Incluso dentro de la misma psicología, por eso es que piden con los niños que se trabaje con títeres para que ellos a través del títere puedan externar muchas cosas que si les preguntan no te lo dicen. Entonces, para que puedan expresar ellos por medio del juego o del títere lo que por vergüenza o por lo que sea les han hecho o que han vivido, y así es como lo manifiestan. Por eso es que digo, como el solitario, muy, ¿cómo se le llama la palabra? O sea, con intromisión, introvertido, por eso es que la encuentro maravillosa, espectacular, porque pues solo así puede externar cosas que así te digo, así pues en la máscara no lo puede hacer. Y aquí este relato, otro capítulo termina con un ejemplo. Dice, un hombre que llevase durante 10 años sobre la cara la máscara de Rafael y viviese entre sus obras maestras, por ejemplo en Roma, se convertiría con facilidad en un gran pintor. Dice, ¿por qué no fundar
basándose en estos principios, un instituto para la fabricación de alimentos. Fíjate, un instituto También para que llevar a fabricación de cada quien talentos. saber la historia del personaje y vivir en ese contexto con personas. De esa manera uno sería como una programación. Y bueno, ¿qué les parece que continuamos? Y luego continuamos. Porque la que continuamos, profundidad china, dice, he leído un libro chino, algunos pensamientos tan bellos, justos y profundos, que quiero transcribirlos aquí para tenerlos a la mano. Yo iba a meter el lector, pero no lo tiene. Ese no lo, yo sí lo vi en el otro libro, aquí no lo tienen. Pero están muy claros, o sea, ¿saben en chino? Ay, pues sí saben. Entonces lo quería meter al lector de imágenes para ver realmente qué dice. No, ya iba a decir para eso es que no trae. Bueno, pues aquí tenemos un gran... No, pues muy claro, ¿no? Le voy a preguntar a esta. Está en chino. Bueno, no sé si sepa ella, porque ella literalmente conoce un poco, pero no sé si de tanto difiere de China, de Hong Kong o cosas de eso. Pues le voy a preguntar a ver si me sabe. ¿Qué restaurante chino? También. En las redes sociales también. Pero De alguna manera tienen que saber, ¿verdad? Y poner o especificar que se le trataría para la siguiente semana. Está en chino, y está en chino. Porque en la obra, en el que yo tengo de las obras completas, no viene en chino. Yo creo que sí lo dejó así como que. Sí. Con toda esa intención. Es que te diré una cosa, es como cuando estás escuchando una canción, y cuando sabes o entiendes un idioma, dices, ¿cómo difiere de la traducción? Sí. Entonces, si a él le encantó así lo dejo. No lo voy a arruinar con una traducción mía. O sea, si está bello es porque así está bonito, ¿verdad? Yo me imagino. Él no se da contigo. Veamos la historia de ella, entonces y seguimos con la historia otra vez. ¿Sí? Y aquí dice que estaba platicando con el profesor Citral Loen, dice, en el hotel, había platicado un largo tiempo y aquí lo describe, es un irlandés de 60 años, pero que estaba lleno de vida, dice, como un patagón. Descubridor como el diablo, doctor como la enciclopedia, delegado como un señorita, no se les enseña ni dónde, pero habla de todo con seguridad y sin paso ya a aquellos lugares comunes que son el pasto ordinario de los profesores. Y dice que le parece importante el reinado del Fuad para que me dé un capítulo, dice Fuad, persona muy simpática, pero que no pertenece todavía a la historia universal. El último debe decir que aparece en historias que tal vez no ha existido nunca. El último, dice, he encontrado en Baxter de Meses es, al contrario, el primero de los faraones. Y yo hablo de los historiadores. Dice que aquí que todos los historiadores son extrañas criaturas que tienen los ojos en el cogote o en la espalda. Yo me lo imaginé más que nada en la espalda, están platicando la historia, lo que ya pasó. A veces los ojos están atrás. Están viendo lo que ya pasó. Están viendo y analizando lo que ya pasó. En el cogote no está ahí. Pues sí, está. Pero imagínate un historiador. Sí, que ve lo demás. Es ¿cómo se llama? Incongruente ratos, ¿no? Porque ¿cómo vas a hablar de una persona que está viva? No es su historia, es su presente. Y en el momento en que tú le escribes, ya es historia. ¿Sí?
Entonces a veces me figura pues que es un libro en blanco, ¿no? Tú vas a ir escribiendo tu historia, es un diario, tu diario es tu historia. Aquí dice, pues después es lo que explica el antes y dónde se ve. Es que eso no se está escuchando de uno. ¿Algo nos dice Adela o no? No, ya no. Te salió que se lo escribió. Ya salió que se lo No está, no. Arroba hotmail.com. Pero no está. La cronología es una de las llaves de la historia y es respetada, pero no destruye la cronología. Si en vez de comenzar por el 1 para llegar al 1000, me apoyo en el 1000 para remontarme hasta el 1000. Luego dice también, la vida de César comienza efectivamente el día en el que fue asesinado. Porque no era nadie. Tantos que son así, pero el día de la muerte es cuando les reconocen, cuando dicen muchas cosas y olvidan, ¿no? Nos quedamos en tentativas con historia al revés. No recuerdo. ¿Cómo leemos la historia al revés? ¿Cómo leemos la historia al revés? Hay que pensar. Sí, un ejercicio interesante, ¿no? Porque incluso uno sirve para pues hacer una reseña de todo lo que se ve. Yo soy ahorita. Mi vida al revés sería como estaba hace unos años y ya la enderecé, ¿o cómo te diría? No, pero eso no se tarea. No, que comente ahorita, ¿no? Pero sí, Soy músico. El piano. Bueno, comencé con clases particulares y estudié también en la Escuela de Música Sagrada. Bueno, aquí en la Nueva California. Y pues estoy empezando la licenciatura en gestión cultural. qué padre. Que se une con Vicky, ella toca el órgano sobre los órganos fundamentales. Hay una chica pero aquí venía con nosotros. Pero no me estudiaba Ella estudió la música en música sacra. la misma escuela. Y por eso el barómetro la fiesta. Y una fecha de universidad de es bueno, ya tengo la seguridad que a los colegios de España hay centros de México, bueno, ya se los políticos, me faltan y es el que los acompaña todos los días. Una vale de otra. Algo así. Algo muy claro. Los alcances de Rebeca, pues así me estoy de la chica de todo. Ya, a ver si me la estaramos también algún día. Yo sé que era decir sí, porque precisamente para que se integre en el barrio. No sé por qué ya casi no me han llegado las notificaciones. Y a veces poner un nombre título que luego ya ves que le dan. Ahora no, no sé. Es que nada más el círculo publica los viernes. Pero no me dejan.
si no publican uno directamente como Lulú, Continuamos. Bueno, entonces, bueno, lo de la historia al revés, ¿no? Bueno, nos lo dejan muy bien de tarea, ¿no? y a ver si comentamos un poco de cómo sería también nuestra vida. Mira, llevamos la tarea de la traducción que está en chino y nuestra historia al revés y de ahí pues partimos. ¿Qué capítulo habías puesto en el cronograma? Hasta Pues Terminamos hasta Freud. hasta todo el es cierto. Es el 56. ¿Quieres que decidamos o vos te cambiaste? Yo nada más terminé hasta la visita. Lo comencé hoy la semana pasada. Y hasta llegó, ¿eh? Si no nos podemos atrasar mucho porque puede que tienen que ir un calendario. Paco y su maestro y sus compañeros van a venir la última sesión, entonces no podemos hacer. Ahora sí tenemos dos, pero pues es nomás de pegarse mal. Fíjense, bueno, Vulcano es un el caníbal arrepentido, ¿sabes? No, si quieres vamos a cambiar al arrepentido y les comento sobre las ideas de la Okay. Pues yo me vieron mis hijos pues de que estábamos leyendo lo del caníbal arrepentido y me dice, oye, ¿sabías que el canibalismo trae muchas enfermedades? La esquizofrenia, la paranoia, o sea, el comer del ser humano. Pero fíjate, aquí él se arrepintió el caníbal porque él dice que al comerse a los hombres se comía el alma. Entonces, imagínense todo lo que él llevaba cargando porque el karma de la demás gente que se comía, porque dice que él era joven y pues ahora sí se saboreaban el banquete cuando tenían prisioneros listos para comerse y que no recordaba pues, que la gente gritaba que no se lo comiera, ¿no? Entonces, cuando él por fin pudo repensar y él pensó en dejarse de caníbal, fue porque él estaba cargando con el alma de todos los que se había comido, ¿no? Pero me estaban comentando pues que realmente el comerte el ser humano, no, quítate de eso. Trae muchísimas enfermedades, la piel tiene una enfermedad. Se me enlistaron mis hijos un montón de enfermedades, como dices, si mencionas esquizofrenia, digo, me quedo pensando, como entonces los que la padecen tienen descendencia caníbal. No. Digo, ahorita se me ocurrió preguntarlo así, ¿no? El comerte a otros, el ser humano, o sea, el cuerpo del ser humano, su cuerpo tiene, así como tú dices, me voy a comer una vaca, me voy a comer un puerco, sí, porque son animales, quitarlo el colesterol, que no te enferma, pero el hombre sí te enferma. Voy a anotarlo porque te indigesta, digamos. No, te mata. Yo me quiero dedicar a lo de las cosas. No, nada más estoy pensando. Pero no, Sí, averiguarlo. Y luego, porque en realidad igual somos animales también, porque es específicamente un animal va a hacer daño cuando se come. Pero fíjate que me hicieron el listado el por qué. Si comes la piel, porque pasa esto y lo otro. Si comes esto, ¿qué pasa? Además hay unos como los cisticecos, ¿sí? Hay el ser humano tiene un animalito igual, que es fatal. Sí. Pero yo pienso que sí hay canibalismo en la actualidad, Sí, porque en yo las culturas anteriores, pues no, los pigmeos y todo el mundo no padecía. Ajá, en África, cuando No hay registro de que haya padecido. y se han registro. Es que es curioso, cosas muy antiguas y de alguna manera no había alguna evidencia que Y si había un registro, constatar. se atribuía a otro factor y no tanto a No hay tal.
Yo me quiero fijar Ahora sí, el relato de las ideas de Ben Rubin. Ben Rubin fue como un empleado porque Ross decidió contratar como un ayudante y que nada más fue un caso de entender así como el libro lo voy a recomendar. Yo lo tengo. Lo que pasa es que es un judío que habla de que ellos dicen que son un pueblo que ha sido muy atacado. Porque ¿Los judíos? Sí, en toda la historia. Dice que los judíos comprendieron que el verdadero trabajo de consiste más bien en ejercitar la mente en matar criaturas semejantes a ellos. Ahorita como está el conflicto de los palestinos con los israelíes, ya volviendo a un tema más actual, hay un grupo de escritores que se llama, uno de ellos es un ¿Música? Sí, claro. ¿cómo se llama esto? Hay un grupo de escritores israelíes que se llama uno de ellos Amos Oz, otro David Goldman, otro se llama Pérez, el cuarto se llama A, B, D, Osa. Ellos están trabajando en un movimiento que se llama Paz Ahora. Ellos con su literatura abogan por el entendimiento pacífico entre Israel y Palestina. Ya se leen en este capítulo de este relato, que está muy interesante. Después, si les es posible, leer el libro que se llama Israel a 4 voces, son conversaciones de Silvia Cheren, que estuvo con estos 4 autores que hablan sobre el movimiento en el que están trabajando. Han batallado mucho, uno de ellos, el más joven, Pérez, que también escribe cuentos para niños. Y es muy interesante todo esto. Les recomiendo que lean Israel a 4 voces. Pero origen de los conflictos bélicos es religioso, ¿no? Sí. Siempre es religioso. Y lo curioso es que en Israel conviven las tres religiones. Hay y la católica, que están conviviendo ahí y es muy complicado. Y eso, de todas maneras, como digo, no cualquier chistito. Para aprender. O sea, ¿cómo se dice eso? ¿Cómo se le llama eso? Que las mismas guerras que están en una parte, Similar. no tiene otro nombre, no me acuerdo ahorita, pero es así como por tregua, así muy, de momento tregua, pero con cualquier cosa, chispa, ¿no? Tiene su nombre, Pero no recuerdo. que dicen que realmente el problema de Israel y Palestina lo ponen religioso, pero es político. 100% político. Los pozos petroleros. Sirve para manipular todo y de verdad que Sí, en realidad la política, bueno, la educación en Israel es muy religiosa. Sí, dentro de la política, por eso no hablan de niños para que se Bueno, por eso dicen niños de 8 o 9 años, molándose, o sea, pero todo lo más sí, vale. Entonces, era la manipulación, por eso muchos jóvenes no tienen nada de religión, porque esto era manipulación. Yo vi algo así que hablábamos en internet, que era parte del conflicto, porque Palestina, a una persona que tenía territorio, Israel de ahora Israel está haciendo como está absorbiendo Palestina, Israel se está desapareciendo, ¿verdad? Palestina era muy chiquito y Israel era... Yo de ese conflicto tengo una idea que es muy vaga. Eso empezó como desde los inicios del pueblo, esa guerra, en donde supuestamente el pueblo de Abraham
o sea, Abraham llega con su pueblo a Palestina. Entonces, supuestamente por mandato divino, y la tierra era de los palestinos. Entonces, los palestinos dicen, ¿por qué vienes a mi tierra si esto es mía? Y Abraham dice, porque Dios me mandó, esa tierra me la prometió mi Dios. Por eso los judíos son semitas, o sea, los hijos de Sem. Y de ahí cuando mencionan mucho que en el tiempo de Jesús, cuando llega al pozo de Jacob, era porque aun cuando venían dice, también de Abraham, pero ya era precisamente los ¿cómo se dice? Los locales. De alguna manera sí reconocieron a Abraham, pero eran independientes de los mismos judíos y por eso no se veían bien y le reclamaron a Jesús que por qué vienes tú a tomar de nuestro pozo, porque es de nuestro pozo de Jacob, ¿verdad? Y entonces ya es cuando hace el diálogo con la del pozo y dice, no, si supieras que yo tengo manantiales de agua viva y ya le puedes a mostrar sus ideas y pues por eso, y a ella le reclaman por qué le habla a él. Y aun cuando venimos de nuestro padre Abraham, pero no tienes por qué hablar con nuestro Dios. ¿Sí? Y ahí están los. Entonces, es un libro que esta persona fue específicamente a Israel a entrevistar a estos 4 autores y para que le explicaran a ella cómo es la situación en Israel que están viviendo. De hecho, dice, nada más que no encontré un video que fuera muy claro como para compartirlo para mí, pero ella dice en una de sus entrevistas que se sintió muy halagada porque logró conocer y descubrir en su libro cómo es la situación en Israel. Un israelita, un escritor israelí, no es esta, dice ella que se sintió muy halagada porque le dijo, no describe la situación de su pueblo, tal cual es, que nosotros siendo israelíes podemos narrar, por escribir, como tú lo haces. Los redes más objetivos. Y viajar especialmente el proceso político, porque personajes están trabajando en este movimiento para lograr una paz por medio de la literatura. La historia me llevó a estos escritores porque aquí dicen de eso se trata lo bien. El verdadero trabajo del hombre consiste más bien en ejercitar la mente, como está trabajando ellos con su literatura, que en matarse a otros semejantes a ellos. Por eso se asemeja mucho a lo que están trabajando estas personas. Y bueno, no sé, hay que adentrarnos más en la lectura para escribirle más. Sí, cuando lo veas es súper interesante, va a haber cosas que a mí no me gustaron porque habla de que dice, desde el tiempo de las cosas, ya que lo lean van a entender el contexto, del amor y del luto estilo nuevo son santuarios y considera a la mujer como un ídolo con base a las relaciones interviniendo de dinero, volumidas y además científicamente y dialécticamente que la mujer es un ser, un hombre y una misma cosa es lo que nos está mostrando ahorita el misógino de Panini, o sea, le está mostrando su criterio en relación con las mujeres, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo no es historia? Sí, lo manifiesta, o sea. Y bueno, lo dejamos aquí. Nos vamos a leer para la próxima. Adela sí nos estuvo siguiendo en la conversación y hasta ahorita se perdió la conversación. Pues entonces lo dejamos aquí y la semana que viene pues continuamos con el Probablemente sí, de verdad. Aquí en las 2 entrevistas, estas 2 entrevistas están muy padres. La egolatría habla sobre crear una religión que no existe, que se lo vean, bueno, o sea, eso le damos así como rapidito para sí, empezar por la otra parte, como introducción.
Pero